Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Saber que Dios te ha llevado por buen camino, por camino de verdad, por camino exacto, correcto, en la dirección que necesitabas ir, con el propósito de Dios, conforme a las peticiones de tu corazón. Es la combinación perfecta. Llegar a la familia que te escucha con el testimonio que platicas de lo que Dios ha hecho y cómo ha dirigido tus pasos hasta llegar a ese lugar. Era algo grandioso, único, milagroso. Y toda la familia de Rebeca estaba sorprendida, porque aunque no tenían conocimiento de Dios a un nivel de fe de Abraham, ellos tenían un fundamento con relación a Dios, al único Dios del universo. Bienvenidos a Vida en la Verdad, y hoy continuamos con la tercera parte del capítulo 24 de Génesis, la historia de la búsqueda de una esposa para Isaac, quien de antemano sabemos que era Rebeca, mujer que sería parte importante en la descendencia de la promesa. Así es que después de contar a aquel siervo de Abraham, a la familia de Rebeca, de qué manera Dios lo había llevado hasta ahí, en el versículo 49 del libro de Génesis, capítulo 24, versículo 49, dice de la siguiente manera, hablando el siervo de Abraham después de contar el testimonio de Dios. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo. Y miré a la diestra o a la siniestra. La forma que está escrito este texto, hay algo que implica una decisión, pero ya no correspondía a una decisión del siervo de Abraham. Hasta ese momento él había cumplido su promesa, su juramento delante de Abraham, porque Dios hasta ahí lo había llevado, y ahora correspondía la decisión a la familia de Rebeca y a la misma Rebeca, por supuesto. Y él dice que le digan la decisión que han tomado, si van a hacer misericordia, si van a tomar una decisión acorde a la petición que había hecho Abraham, que recibiera respuesta a él y que iba a irse a diestra o a siniestra, dicho de otra manera, a la derecha o a la izquierda. Pero es una manera de decir, pues, si me dicen sí, me voy a ir de todas maneras, sin respuesta. Y si me dicen sí, me voy a ir contento y con la respuesta positiva y llevando a la muchacha que va a ser esposa para Isaac, hijo de mi Señor. Y si me dicen no, pues tendré que irme sin la petición, sin la muchacha. Pero la decisión estaba puesta en la familia de Rebeca. El 50 dice, entonces Labán, recordemos que Labán es el hijo de Betuel, y toma aquí la posición de delantera o del líder, quien siempre habla, por razones de la responsabilidad que se le había dado en la familia. Entonces Labán y Betuel
Escuchen como primero es Labán y luego Betuel. Vuelvo y digo, por la responsabilidad que de alguna manera ya tenía este hijo de la familia. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto. Por eso les digo que ellos sabían y entendían quién era Dios. Y ahora ellos sabían que conforme al testimonio del siervo de Abraham, de Dios había salido aquel propósito de buscar a Rebeca. Pero ¿qué decían ellos? Ellos dijeron: no podemos hablarte malo ni bueno. La verdad, no tenemos nada que decir. Estaban atónitos ante la magnitud de aquel testimonio. ¿Cómo podrían decir inmediatamente sí como familia? Era una decisión importante y fuerte. ¿Y cómo podrían decir no si era Dios quien estaba moviendo cada pieza en aquel proyecto? La familia se sentía un poco en estrecho, no apretada de una manera equivocada, pero se sentía de tal manera que era una decisión que se iba a ocupar de una decisión que afectaría para ellos, digamos, para toda la vida a una persona, porque así es el matrimonio. Ni bueno ni malo. Estaba difícil la decisión, pero era un asunto de Dios. Y aunque ellos no dijeron sí ni dijeron no, en ese momento, en el 51 dice: he ahí Rebeca delante de ti. Tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. O sea, no importa si nosotros decimos sí o si decimos no. Ahorita ya no es lo importante eso. La decisión que necesitamos tomar es importante. Pero al final de cuentas, si Jehová lo ha determinado así, pues ahí está Rebeca. Pues si es Jehová, pues que se vaya. Tómala. No, sin embargo, no era una decisión que se iba a tomar así. Algunos de nosotros estamos acostumbrados en la actualidad a decir: Dios me dijo, y si Dios me dijo yo lo hago y voy en contra de todo. Y en ocasiones es verdaderamente un grave error. ¿Por qué? Porque Dios, cuando hace las cosas de la manera que lo está haciendo en este propósito del matrimonio de Isaac y Rebeca, Él va a ordenar todas las cosas de tal manera que Él se lleve la gloria y que las cosas queden en orden y que todos miren el testimonio y la maravilla de Él. Se va a mostrar a todos, por cuanto el propósito de ambas familias es un propósito importante. Entonces no se trataba de que, ok, la tomo y me voy. ¿Qué hizo el criado? En el versículo 52, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Ciertamente se inclinó para darle gracias a Dios porque todas las cosas estaban saliendo como habían sido la petición y la fe de Abraham. Y él había visto ya de muchas maneras en su camino y su llegada a esa familia la poderosa mano de Dios y el propósito de Dios, la bendición de Dios sobre él y todo el grupo que iba con él, por supuesto. Pero aquí también implica que él oró a Dios, no nada más le adoró, sino que oró a Dios. Porque ahora iba a poder hablar con más libertad y actuar en el siguiente paso,
porque todo el proceso iba a ser conforme a las costumbres correctas e íntegras de Abraham, con todas las indicaciones que Abraham le había dicho, y Abraham había dado indicaciones y había mandado regalos en abundancia para mostrar agradecimiento por las decisiones que se tomaran. El 53, después de adorar y orar delante de Dios. El 53 dice, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro. Aquí la palabra alhajas realmente es utensilios. Nosotros utilizamos la palabra alhajas para dirigirnos a joyas únicamente, pero no, aquí está hablando de utensilios como vasos, artículos que se pueden usar en casa. Los llevaba y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, lo cual era un regalo esplendoroso, un regalo bastante, digamos, grande para la ocasión, bastante aceptable y bastante correcto. ¿Y qué hizo? Y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Pues a Labán también se le dieron algunas cosas. Recordemos que Labán tiene una característica especial. Y a la mamá de Labán, y mamá de Rebeca, pues se le extendieron unos regalos enviados de antemano por Abraham. Esto significa que después de la oración, después de haber adorado a Dios, el criado procedió al siguiente paso. Iba a ser posible de que aquella muchacha se fuera con él. Entonces procedió a con gratitud presentar un dote. Como les dije, la palabra dote es algo que se daba para la estabilidad de la muchacha que iba a salir. Y vamos a hablar de eso en el futuro para explicar exactamente lo que es un dote. Ahorita sigamos con esta historia. Y ahí estaban todos los regalos que representaban seguridad, representaban responsabilidad, representaban gratitud, representaban las grandes cosas que Abraham pretendía alcanzar a través de aquella unión de Isaac y Rebeca, de Rebeca e Isaac. Después de darlos sus regalos, no había sino alegría en aquel momento, y en el versículo 54 dice, y comieron. No habían comido, ¿por qué? Porque el siervo de Abraham había dicho, no comeré hasta que hable del asunto que se me dijo. Repito el 54, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Perdón. Pues después de una buena comida, de un buen descanso, aquel hombre no esperaba quedarse más tiempo. ¿Por qué? Porque él tenía un deber, volver a su señor y llevarle la respuesta tan grande y agradable que Dios había dado a la petición del corazón de Abraham. Quería ir rápido a contarle y llevar a aquella preciosa muchacha con aquellas actitudes tan hermosas que ella tenía, apreciando todo con gratitud lo que Dios paso a paso había cumplido. Era su deseo irse pronto. Por eso dijo en la mañana, levantándose, enviadme a mi Señor. Dicho de otra manera, pues voy a tomar a Rebeca y me voy a ir. El 55. Entonces respondieron su hermano y su madre, recuerden, Labán y la madre de ellos, de Labán y de Rebeca. Espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Algunas personas
entienden en esta frase que ellos de repente entraron en una nostalgia, en un dolor, que habían cambiado de opiniones y no pensaban dejarla ir. Mas, sin embargo, era una decisión muy importante, y en aquellos tiempos, cuando una muchacha salía para ser esposa de algún hombre, de algún varón, se unía en matrimonio, normalmente por las distancias, en ocasiones no la volvían a ver. Muchas de las veces. Iba y formaba su familia, y no era como estos tiempos que uno agarra un avión y va rápidamente a otro lugar. Así es que muchas ocasiones no volvían. Entonces era una decisión que era un cambio radical para las familias y para las personas involucradas directamente. Y entonces le dijeron al siervo de Abraham: vete tú adelante y luego ella quedará con nosotros 10 días e irá después. El siervo de Abraham no quería llegar con Abraham con las manos vacías, diciéndole unas buenas noticias. Amados hermanos, las palabras pueden ser buenas, pero los resultados deben de mirarse también. ¿Por qué? Porque el resultado es la corona de las peticiones y las oraciones, porque es lo que Dios ha hecho en el propósito de Él. Él no podía llegar y decir: tenemos el reino, pero no tenemos ni corona ni reina. Estoy parafraseando algo. Él no podía hacer eso. Entonces, ¿qué dijo? En el 56, y Él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi Señor. No me hagan eso, por favor. Miren, Dios me ha preparado todo. Tengo todo lo que necesito para irme. Ya está en disposición la muchacha hermosa que me voy a llevar para que sea esposa de mi señor Isaac. No me detengáis. Si Dios me ha prosperado, no sean ustedes quienes me detengan para ir con tan grande victoria, tan grande resultado sobre todo este asunto. Dejadme ir, enviadme a mi Señor. Dejad que me vaya. El 57. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Este pequeño texto del 57 nos enseña que aquello que querían quedarse, que habían dicho ellos que se quede la doncella por unos días, realmente era por la decisión definitiva que se estaba tomando. En cuanto el varón habló con ellos, ellos reaccionaron y dijeron: bueno, pues preguntémosle a ella. Y aquí este texto también nos enseña que lo que muchas veces se ha escuchado en muchos aspectos, aún entre el púlpito, de que las mujeres eran tratadas de una manera atroz, de una manera muy equivocada, que se traficaba con ellas, no en el pueblo de Dios, no entre el pueblo y la descendencia de Dios. Aquí a Rebeca se le está dando la posición y la condición para que ella tome una decisión. Entonces, dicen ellos respondieron: entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la última palabra la iba a tener Rebeca. Eso es importante destacarlo por las inquietudes que se escuchan constantemente de que a través de la Biblia la mujer es tratada de una manera errada. Dios no hace eso, y en el pueblo de Dios no debe de existir eso. 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: pregunta,
¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Ahí estaba dicho todo. La pregunta fue directamente a la persona indicada, a la que tenía de último la potestad de decir voy o no voy. Yo creo, este es un pensamiento mío, que en aquella noche Rebeca no ha de haber dormido por el gran testimonio que ella misma escuchó, por haber sido parte de una respuesta que Dios dio a las peticiones de Abraham y a las peticiones y oración del siervo de Abraham. Y que ella era el objetivo del propósito de aquel viaje. Yo creo que ella no durmió. Y de alguna manera había una seguridad y una fe en ella que podía saber sin titubear que iba a ser la decisión correcta. Y que así sería. Entonces, cuando se le preguntó, la Biblia no marca ninguna pausa, no marca ningún silencio, no marca ningún tiempo. Ella contestó, sí, iré. Rápidamente se organizó todo y en ese mismo rato, en esas mismas horas quizás, se preparó todo y en el versículo 59 dice, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana. ¿Quién? Labán. Labán era el que quería detener de alguna manera a Rebeca, porque era su hermana y porque miraba quizás la intriga de sus padres. Pero era Labán. Voy a repetir los 59. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Observen, Rebeca no fue sola. Aquella familia era una familia que podríamos decir nosotros acomodada, o sea, que tenía también siervos y siervas, y que había mujeres dedicadas a la crianza de las hijas, a la educación, y entre ellas pues había una mujer que había sido parte de la vida de toda la vida de Rebeca, que era su nodriza. No dice su nombre, pero la palabra nodriza es alguien que la cuidó, le enseñó, quizás hasta la amamantó. Pues se fue con ella. Pero no era la única que iba con ella. En un momento vamos a mirar que había otras mujeres involucradas. ¿Por qué? Porque Rebeca no salió sola. Esto es importante notarlo. ¿Por qué? Porque cuando una mujer salía siempre acompañada de algunas personas, aunque se iba a casar, porque eran personas parte de su vida y era de la manera que aquella mujer iba a ser ayudada para adaptarse a su nuevo ritmo de vida. No era un asunto a la ligera que no se tomara en consideración todo lo necesario. Así es que esto es bueno notarlo. Y dice, el 60 hay un despido de la familia y dice una bendición. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Esta bendición familiar, amados hermanos, es una bendición tan grande. Primero, no se pronuncia la palabra Dios, pero sabemos por el fundamento de la historia que aquellas personas sabían que la única persona, el único Dios que podía bendecirla era Dios. Y es Dios. Y el deseo de su bendición muestra
que querían que ella fuera engrandecida y que hubiera mucha familia, mucha descendencia de ella, y que nadie que se levantara en contra de su descendencia prevaleciera, sino que ellos triunfaran siempre en esta vida. Así es que eran palabras de bendición fuertes y grandes. Después de la bendición y de la despedida, dice en el 61, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas. Observa, iba la nodriza, pero también iban doncellas, otras muchachas con ella. Se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Así es que Rebeca no iba a estar en una soledad, enfrentando el cambio en una soledad que le iba a ser muy difícil, sino que iba acompañada por personas importantes para ella alrededor, entre ellas su nodriza y algunas doncellas. No dice cuántas eran, pero ciertamente eran 2 o más. Y se fueron. Y por supuesto, la historia entra en el momento de llegar a la tierra de Canaán, en donde está la tierra de Abraham y de Isaac. El 62, cuando iban llegando, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Quiero hacer un pequeño paréntesis y hablar del pozo del viviente que me ve, porque era el pozo donde Agar, cuando estaba embarazada, en el capítulo 16 de Génesis, se encontró con el ángel de Jehová y le dijo que se regresara, y al entender Agar que Dios la estaba viendo y hablando con ella, ella misma nombró ese pozo el pozo del viviente que me ve. ¿Por qué esto es importante? Porque las historias de los testimonios de Dios se pasaban oralmente o verbalmente de generación en generación, y todos lo conocían. Era una historia conocida. Entonces aquí se nombra el pozo del viviente que me ve, porque se quedó el nombre en ese pozo, como Agar le había dicho, por la historia de Agar cuando estaba embarazada. Ahí estaba Isaac. Voy a repetir el 62, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. O sea que él habitaba en las tierras sureñas, en las tierras soleadas. Eso es lo que significa, en las tierras del lado del sur. Y tierras soleadas, por eso se les llama las tierras del mediodía también. El 63, ¿qué andaba haciendo? Y había salido Isaac a meditar al campo. Otras versiones dicen orar, lo cual es aceptable y correcto. A la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. O sea, en el momento exacto cuando él estaba meditando y orando a Dios, venía el grupo de camellos. Y pronuncia los camellos porque en ese momento lo único que alcanzaba a mirar era el grupo de camellos. Pero en ese grupo de camellos venía quien sería su esposa de toda la vida. El 64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. ¿Por qué? Porque Rebeca nada más miró a un hombre. ¿Quién era? Isaac. Mas ella no sabía que era Isaac. ¿Por qué? Sabemos que no sabía porque después va a preguntar. Voy a repetir el 64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. ¿Por qué? Porque el 65 dice, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros?
Y el criado había respondido: este es mi señor. Ahí le nombra él a Isaac mi señor. ¿Por qué? Porque realmente él ya está tomando posición de todos los asuntos y se estaba convirtiendo, o ya se había convertido en el señor de toda la herencia que su padre Abraham le había dado. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. ¿Por qué se cubrió? No nada más era por costumbre cultural o por hábito cultural. Las mujeres de Dios, las mujeres de fe, de este tiempo bíblico, y también debería de ser en la actualidad en diferente aspecto, no tenían la intención de que el hombre los mirara y tuvieran un enamoramiento únicamente de su físico, de su belleza, sino que había una esencia del espíritu de la cual deberían de enamorarse primero. Igual en estos tiempos, no podemos irnos nada más por la belleza física, porque eso es importante, pero es nada más un poco de un total que se lleva a un matrimonio. Así es que ella, como era su costumbre de ellos, tomó el velo y se cubrió. El 66, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, lo cual significa que antes de verle el rostro, antes de conocer su apariencia física de Rebeca, Isaac escuchó los testimonios de Dios. Y al escuchar el testimonio de Dios, Isaac sabía que aquel matrimonio era un acto de propósito de Dios por todo lo que Dios había hecho a través de ese viaje. Isaac iba a estar y necesitaba estar completamente seguro en la fe que él ya tenía en su corazón, que estaba en el propósito de Dios, la mujer perfecta, y que ella iba a ser parte de su vida y que ella iba a ser de quien saldría la descendencia de la promesa. Después de escuchar, ¿qué hizo Isaac? Entonces Isaac actuó y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Ya tenía aproximadamente 3 años de muerte. Se cree, según ellos se casaron cuando tenían como 40 años. Isaac tenía como 40 años. Así es que imaginemos el tiempo que tenía guardando el duelo de su madre, el dolor de la partida de su madre de este mundo. Pero había llegado quien sería la próxima señora de aquel lugar, quien ocuparía, no porque fuera su madre, sino ocuparía el lugar de señora. Era un lugar que tenía Sara cuando vivía. Repito el 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Por qué? Porque solamente la mujer, bajo el propósito de Dios, puede sanar el corazón del hombre, el corazón de Isaac, que había sufrido tanto por la pérdida de su madre. ¿Qué aprendemos exegéticamente de esta tercera parte y última del capítulo 24 de Génesis? Bueno, que aquel criado no quería tardarse para llevar una noticia tan grande y maravillosa. Que aquella muchacha no dudó, y en un acto de fe, después de escuchar el testimonio, iba a dar un paso y una decisión importante. Que aquella familia de Rebeca pudieron de repente como familia titubear porque era una decisión
para siempre. Mas sin embargo no podían sostenerse bajo los testimonios de Dios y procedieron a darle la palabra a Rebeca, que así se debe de ser, y Rebeca procedió diciendo que sí. Cuando llegaron al lugar, después de salir, Isaac ya la estaba esperando. Y que Isaac tomó a Rebeca por su mujer, después de escuchar los testimonios de Dios que le contó aquel criado de Abraham. Y que esta mujer llegó en el momento exacto, en el propósito de Dios, para ser parte de Isaac y convertirse en la señora de la comunidad, pero la señora y la princesa, aunque no es nombrada princesa, pero estaba tomando el lugar de Sara, porque era la siguiente dama, la siguiente mujer de la descendencia, de quien vendría la descendencia de la promesa. ¿Qué nosotros podemos aprender a través de los principios hermenéuticos para la actualidad? Que hay que confiar en Dios y hay que tomar las promesas de Dios en forma seria. Y hay que buscar el propósito de Dios, y cuando lo miremos, tomemos aquel propósito y caminemos por él sin titubear, porque fue lo que hizo Rebeca cuando dijo: sí, iré. También que escuchemos los testimonios de Dios en fe y que sepamos esperar como lo hizo Isaac. Que oremos y meditemos en los propósitos de Dios, que creemos que es lo que estaba haciendo Isaac cuando meditaba en el campo. Y que miremos que si sabemos hacer esas cosas, Dios nos espera siempre para que continuemos dentro de sus propósitos y que no nos salgamos de él. Así es que en estos tiempos donde el matrimonio no se toma muy en serio, y hay una multitud de maneras como se forman los matrimonios, necesitamos volver a los principios del matrimonio como Dios nos dice que debe de ser. Un hombre y una mujer. La fe que lleva al amor. Sí, lo dije, la fe que lleva el amor. Porque Rebeca siendo de fe, Isaac siendo de fe, creyendo los testimonios de Dios, nunca se habían conocido, se conocieron y se dio el amor. Amados hermanos, principios que debemos de cuidar. Así es que no creamos que ahora podemos hacer lo que queramos con el matrimonio. Seamos personas que creamos en los principios de Dios. Cerramos este capítulo. Que el Señor los bendiga. Nos miramos en el próximo video. Invita a alguien, comparte este estudio bíblico y sigamos a través de la Biblia. Hasta luego. Que Dios los bendiga a todos.